En la edición de hoy del Retro Deportivo continuamos con lo que fue la mejor actuación de una selección nacional a nivel mundial. Esa gesta le corresponde a la Sub-20 del 2001. Una selección que, a diferencia de lo que ocurre hoy, con el subsidio reglamentario de que los jugadores menores de 20 o 19 años están obligados a tener minutos en el fútbol de primera, hablamos de una época donde era muy raro encontrar jugadores que hayan tenido el roce en el fútbol de primera, y esta selección inclusive ya tenía jugadores vendidos al fútbol italiano. El caso de Tomás Guzmán, José de Vaca, Julio González Ferreira y otros quienes permitieron que haya realmente un engranaje y también un tiempo de trabajo, porque fue un proceso. Bajo la batuta, la dirección técnica de Cristóbal Maldonado, esa selección ya había conseguido un mundial o la clasificación a un mundial en 1999 en el Sudamericano de Uruguay, eliminando a la selección charrúa en semifinales, o por lo menos venciéndole en esa instancia y jugando la final contra Brasil para jugar el Mundial de Nueva Zelanda. 2 años después, un sudamericano ecuatoriano que no tuvo demasiada exigencia, porque al final clasificaron un 5 de 10, ya que Argentina iba a ser la anfitriona del Mundial del 2001, permitió que esa selección, con jugadores como Diego Barreto, también Freddy Vareiro y otros, se sumen a los protagonistas en el testimonio para lo que fue aquella gesta. Después de la fase de grupos, donde Paraguay cayó ante Ghana, empató ante Francia y venció a Irán, clasificando como uno de los mejores terceros. Contra los europeos, mucho roce, mucha fricción, pero salieron airosos los dirigidos por Maldonado. Contra Ucrania en octavos, contra la República Checa en cuartos, y se venía el cuco, la Argentina en la cancha de Vélez, y de eso se acuerdan, pero muy claramente, Julio González Ferreira, el goleador, Osvaldo Díaz, el volante, y el defensor José de Vaca. Esa selección sub-20 creo yo que hasta hoy día tiene la mejor ubicación, ¿verdad? El mejor logro que logramos hasta hoy día en selecciones, ¿verdad? No solamente en etapas formativas, sino que también en cuanto a las mayores. Sabemos que la selección mayor llegó hasta cuartos de final en Sudáfrica, y nosotros con esa sub-20 llegamos hasta la semifinal. Creo que ninguna selección hasta hoy día logró todavía alcanzar una semifinal en un mundial. Para nosotros fue un padre, la verdad que crecimos con él, nos educó, nos trató de cambiar esa mentalidad, nos dio la fe de que el paraguayo podía, y bueno, creo que consiguió con ese grupo. Trabajó mucho en ese sentido, en lo mental, y bueno, creo que se vio reflejado, porque en las 2 etapas que estuvimos con él, en la sub-17 y en el sub-20, logramos cosas importantes. Ese grupo de jugadores era un grupo de jugadores que tenían las ideas muy claras. Éramos más que nada muchos amigos hasta hoy día nosotros. Mirá que pasaron muchos años, que eso fue prácticamente la base que después tuvimos la suerte de estar otra vez en la Olimpiada, ¿verdad? O sea, que fueron chicos o grupos de jugadores que nadie era más que nadie. Todos manteníamos el mismo perfil, hay nadie se creía más que nadie, por más que por ahí uno ya fue a Europa, o por más que uno ya esté jugando por primera división, porque en ese entonces no era como hoy día que chicos de 19, 20 años ya estaban por primera división. Eran 2, 3 por ahí que estaban en primera, después todos estaban en formativa, estaban en la sub-20, en la 17, era otro tipo de roce. No es como hoy día que vos prácticamente para un seleccionado sub-20, si no está en un plantel de primera o no está jugando, es prácticamente imposible que tenga una convocatoria, ¿verdad? Creo yo que ese equipo sub-20 de Argentina es uno de los mejores equipos que tuvo Argentina en todas las categorías, en todas las selecciones. Además de eso, se suma que nosotros teníamos varios lesionados, teníamos varios suspendidos. Desde la primera fase ya teníamos lesionado al Mono Brites, a Tomás Guzmán. Y bueno, eran bajas sensibles para nosotros que bueno, igualmente supimos suplir, porque teníamos también buenos jugadores. Y contra Argentina ya llegábamos con un plantel muy corto, pero con muchísimas ganas. Sabíamos que ellos eran un muy buen equipo,
y bueno, ellos golpearon cuando tenían las ocasiones y bueno, demostraron su jerarquía y bueno, el partido se dio así. Me pareció que la diferencia fue mucha, no me pareció que haya sido para tanto, pero bueno, la jerarquía hace que bueno, ellos tengan una ocasión y te marquen. Después de ese partido, cuando estaba José Luis Chilaver ahí, él fue a visitarnos, que para nosotros era algo demasiado importante. Él se fue, entró y nos dijo que mira lo que ustedes están logrando, que no hay ningún equipo, ninguna categoría en la historia del fútbol paraguayo que está llegando a una semifinal de Copa. Y eran cosas que por ahí nosotros no se nos caía la ficha, ¿verdad? Porque estabas viviendo vos ahí y no ves lo que está pasando alrededor tuyo, ¿verdad? Esas eran cosas, ¿verdad?, que hasta hoy día a mí al menos se me quedan en la memoria, ¿verdad? Bueno, algo que a mí particularmente me ocurrió fue haberme cruzado con el entrenador de la selección argentina en el hotel, con José Pekerman, ya que en un partido que enfrentamos en el Sudamericano en Ecuador, en donde empatamos 1-1, me toca marcar el gol. Bueno, después en el Mundial, en una oportunidad me toca cruzarme con el profe, lo saludo, profe, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y me dice, hola González, ¿cómo estás? Me dice, te quiero decir una cosa, me dice, profe. Sí, profe, le escucho. Qué lástima que no sos argentino, me dice. Y para mí fue como, híjole, era en ese momento y bueno, hasta hoy día lo sigue siendo, ahora sigue siendo demostró ser un gran entrenador, ya en su momento lo era y para mí fue como un halago demasiado grande por parte de un entrenador que consiguió cosas muy importantes para el fútbol argentino y bueno, hoy en día lo está haciendo ya a nivel de selección de mayores y a quien le deseo también el mayor de los éxitos si es que llega a ver este reportaje, ¿verdad? Le agradezco por esas palabras en ese momento que para mí fueron de muchísima importancia y de muchísima motivación por sobre todas las cosas. Julio era nuestro delantero estrella, vamos a decirle, venía ya de jugar en Europa y bueno, era una baja muy sensible para nosotros, venía siendo uno de nuestros goleadores y bueno, sabíamos que contra Argentina iba a ser muchísima fuerza ahí adelante, pero bueno, son detalles que se iban sumando a la calidad obviamente que tenía el equipo argentino para que ese partido se diera así, pero como te digo también me parece exagerado el resultado final, pero bueno, se dio así y bueno, lo que ya pasó no se puede cambiar. Creo que la diferencia se dio en cuanto a los recambios. Nosotros ya prácticamente para ese partido no teníamos casi banca de suplentes. Los 11 compañeros que jugaron ese partido, algunos eran jugadores que no venían jugando o no tuvieron mucha continuidad en el transcurso del torneo. Y bueno, el hecho de llegar a esa instancia, una semifinal, después de haber jugado una seguidilla de partidos con prácticamente solamente un día de descanso, día de por medio jugando partidos de 90 minutos, eso hizo de que repercuta en esa semifinal. Al no tener cambios, creo que teníamos solamente 2 jugadores disponibles en el banco de suplentes, el resto estábamos todos, así como bien te dije, o lesionados o suspendidos. Hizo evidentemente de que el cansancio se sienta dentro de la cancha y bueno, de que también el planteamiento táctico del entrenador, lo que venía planteando partido tras partido con tantos cambios dentro del equipo, eso no se puede haber reflejado una vez más dentro del campo de juego. Sin embargo, del otro lado lo teníamos a Argentina, que venía embalado, venía ganando todos los partidos, goleando todos sus partidos y bueno, con un Javier Saviola que en ese mundial estuvo intratable prácticamente. Voy a cantar el segundo de Saviola y lo canta a partir de este instante, cuando se va Rodríguez por la derecha. Para nosotros ir pasando etapas siempre fue algo importante. Nosotros sabíamos de que le enfrentamos en esa semifinal prácticamente al mejor equipo, al equipo local. Nosotros veíamos mucho o sea que como estábamos ahí veíamos mucho cómo jugaban, la forma que Argentina jugaba. Era un equipo que tenía jugadores que hasta hoy día prácticamente están jugando. Te hablo de Alessandro,
de Romagnoli, de gente de muchos juegos, Coloccini, estaba Saviola, que él ya venía de Barcelona, estaba Rodríguez, Maxi Rodríguez. Entonces, eran jugadores que ya en ese entonces te marcaban una diferencia increíble. La velocidad, me acuerdo, terminó el primer tiempo y la verdad que no lo alcanzábamos, ¿verdad? No le llegábamos, eran otro ritmo, otra velocidad, y nosotros entre todos así nos agarramos y decíamos, así en guaraní decíamos, lo mitad, ¿y quién allá? Pues, y pan que se acuerda, decíamos, ahora así entre nosotros, ¿verdad? Pero vos te dabas cuenta que en ese entonces por allá tenían otra velocidad. Aparte nosotros, por el trajín de que, como te había dicho, que de tener esos partidos de haber jugado contra equipos europeos, el físico se iba resintiendo. Y cada vez teníamos más lesionados, ya prácticamente quedábamos cortos de plantel, ya para armar el equipo ya había que ver quién estaba lesionado o no prácticamente para ir armando el equipo, ¿verdad? Yo creo que eso fueron las cosas que por ahí nos marcaron un poco, ¿verdad? Fue complicado no solo marcarlo al Conejo, sino en general. O sea, se movía el Conejo, pero lo tenías a de Alessandro, salía de Alessandro, lo tenías a Romagnoli. O sea, el conjunto era muy bueno, así es que, bueno, Saviola hizo muchos goles, pero bueno, el conjunto fue muy bueno en ese torneo de Argentina, así es que creo que fue el merecido campeón. Fue implacable, el resultado no deja dudas, aquel 0-5, inclusive quizás opacó un poco de cierta forma, pero es lo importante de la revisión histórica. Uno mira hacia atrás y realmente lo que consiguieron esos muchachos fue algo realmente fabuloso. Más por los nombres que tenía esa Argentina, algunos jugadores todavía vigentes en clubes de primerísimo nivel, como el caso de Alessandro o Poncio, y otros ya retirados que en ese momento estaban en la palestra mundial, como el caso de Javier Saviola o el enganche Romagnoli. Y así, Paraguay terminaba su participación con un equipo ya muy diezmado que llegó apenas para completar el banco contra Egipto, y esa derrota ante los africanos lo dejó sin podio a la selección de Cristóbal Maldonado. Sabemos y éramos conscientes de que hicimos historia, obviamente que nos golpeó, porque duele una derrota así después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, pero así como te digo, sabíamos por todo lo que habíamos pasado, por todas las adversidades que teníamos para ese partido y bueno, como te digo, se dio así y bueno, perdimos ante un digno rival. No conformes con el resultado tan abultado, pero bueno, se dio así y obviamente que ellos fueron los mejores del torneo. Se perdió 5-0 para una semifinal, que es muchísimo, pero como te digo, nosotros esa semifinal ya habíamos llegado con lo justo, lesionados, ya estábamos fusilados, por decirte, porque después jugamos por el tercer puesto. Y ese partido ya creo que para completar la banca ya uno de los arqueros suplentes que estaban con nosotros tuvo que estar en el banco también, y fueron situaciones y juegos de verdad de que en ese momento había que solucionar, ¿verdad? Pero ya estábamos muy diezmados, ¿verdad? Yo creo que no, porque esa selección argentina de igual manera jugando a la final contra Francia demostró por qué estaba en la final, por qué salió campeona del mundo en ese sub-20 y bueno, yo creo que más que ese partido perdido frente a Argentina, lo que opacó de repente nuestra actuación pudo haber sido ese partido frente a Egipto, donde teníamos la maravillosa chance de quedarnos o pelear por lo menos por ese tercer lugar, quedarnos con un tercer lugar y subirnos al podio, por decir de una manera. Sin embargo, tampoco se logró ese objetivo, también perdimos contra Egipto y bueno, esa es la parte más amarga, creo yo, de la historia, ¿verdad? Porque
A todo el grupo nos hubiese gustado poder quedarnos en ese mundial con algo, por lo menos llevarnos algo de ese mundial, y sin embargo nos llevamos solamente la anécdota de que fuimos la única selección, la única albirroja que haya logrado alcanzar las instancias de semifinal en un mundial. Es lo único que nos quedó como recuerdo. Tuvimos por ahí mala fortuna en el tema de las lesiones, en el tema de suspensiones. Llegamos al último partido contra Egipto, que era por el tercer y cuarto puesto, con un solo suplente, que era el arquero suplente, que si había necesidad estaba para entrar a jugar en el campo. Pero así como te digo, se dieron las cosas así y sabemos que dejamos todo y se hizo todo el esfuerzo y creo que salimos con la frente en alta en todos los partidos. Muchísima solidaridad, y eso yo creo que fue el factor principal que le llevó a esa sub-20 a llegar a esa instancia, a la semifinal de ese mundial, y que fue el mismo ingrediente posterior a eso que le llevó también a esa sub-23 a alcanzar la final en Atenas en el 2004. Yo creo que el compañerismo, la unión que tenía el grupo. Habían figuras que eran muy buenas, como Tomás, como Julio González, mismo Ale da Silva, Jorge Brites. Había buenos valores, pero el conjunto, la unión, creo que era la virtud principal de todos, porque como te dije y como sabes, enfrentamos buenas selecciones y pudimos salir adelante frente a todos. El exceso de ganas de esa sub-20, ¿verdad? Y la falta de repente de experiencia es lo que nos llevaba de repente a cometer algunos errores. En mi caso particular, la expulsión contra Ucrania por un codazo es algo que me deja fuera del mundial por todo lo que quedaba del campeonato. Motivo por el cual estoy arrepentido y voy a estar arrepentido toda mi vida, haberme perdido jugar una semifinal, haberme perdido jugar un partido por un tercer puesto en un mundial. Son cosas que ya no las voy a recuperar, y si pudiese volver el tiempo atrás, hubiese ido a saltar esa pelota sin intenciones de lastimar al adversario, ¿verdad? Sin embargo, esas ganas de querer no solamente ganar la pelota, sino de querer hacerle daño también al adversario fue lo que de repente a mí personalmente me traicionó en ese momento. Y bueno, creo que también en varios pasajes del mundial algunos compañeros también que fueron al mismo tiempo también fueron sancionados, suspendidos y bueno, privados de la posibilidad de disputar partidos importantes también en ese mundial. Creo que es lo que deberíamos haber cambiado en ese momento, ¿verdad? No estábamos preparados psicológicamente en cuanto a saber enfrentar ese tipo de adversidades. Y bueno, nos dejábamos llevar y vencer por la ansiedad de repente en ciertos momentos. Nosotros veníamos de un proceso sub-17, que en la sub-17 había sido un tope de edad. En el sub-20 ya había una mezcla un poquito más de edades. Y había muchos más jóvenes en ese plantel. Y a esa edad yo creo que la diferencia de 1 o 2 años se siente todavía en el aspecto físico, en la fuerza, se nota mucho. Y sí puede ser también que en ese sentido haya sido alguna debilidad nuestra, pero bueno, somos conscientes que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Nosotros en ese entonces la inferior practicaba 2 a 3 veces a la semana nomás. Nosotros 2 o 3 veces a la semana y jugar los fines de semana, ¿verdad? Esa era la competencia máxima que uno tenía en formativa. Hoy día ya no, hoy día se entrena como un plantel profesional, entrenas todos los días, tenés nutricionista, tenés fisiólogo, tenés psicólogo, tenés muchísimas cosas, y yo al menos particularmente pienso de que la parte psicológicamente hoy día en el fútbol es fundamental. Por ahí sí nosotros en ese entonces teníamos también todo ese acompañamiento que hoy día hay. A lo mejor era otra la historia, porque nosotros
como joven que éramos, nosotros nos íbamos aprendiendo a golpe lo que el profe Cristóbal nos decía y esas cosas por ahí nosotros íbamos metiendo, ¿verdad? Pero a lo mejor un mayor acompañamiento a ese grupo de jugadores, por ahí yo creo que nos pudo haber dado un poquito, algunas cositas de extra, vamos a decirle, para poder llegar por lo menos a algo más importante, ¿verdad? Con el pasar del tiempo uno lo valora, lo ve, lo mira y dice, pucha, hicimos algo, y te das cuenta que dejaste una marca y le da mucha alegría a uno haber participado, estado en esa ocasión. Se valora muchísimo porque sabemos todo el esfuerzo que hizo cada integrante de ese proceso desde la sub-17. Y bueno, contento de haber hecho algo por la selección. Y la anécdota que no había redes sociales, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada. O para hablar por teléfono tenía que ir a buscar la cabina telefónica por ahí, hablar. Y la anécdota que siempre hay es del grupo. Yo más bien de esa camada no es. Siempre a veces te preguntan anécdotas. Yo lo que siempre valoro hasta hoy día de ese grupo es de que nosotros nos mirábamos y sabíamos de que podíamos más, o sea, que éramos muy amigos, éramos muy hermanos, vamos a decirle, porque imagínate que nosotros hasta hoy día seguimos hablando. Ese grupo no perdió, ¿cómo te voy a decir? Relacionamiento, o sea que entre todos siempre hablamos. Después ese grupo fue el que continuó, el que después se consiguió el tema de la medalla de plata. Prácticamente esa era la base que siempre está unido. Nosotros siempre hasta hoy día nos juntamos y son esas cosas que ese grupo, vamos a decirle, que 16, 17 años cuando teníamos, ya empezó a sembrar, vamos a decirle, esa semilla, y que hasta hoy día nosotros por lo menos tenemos una amistad, yo creo, de que es más que nada lo mejor que te deja el fútbol, porque hasta hoy día nosotros, las veces que nos encontramos, por más que uno haya de juego en Europa y otro por el camino no pudo llegar ni a jugar a primera división, siempre el trato es el mismo, las bromas siempre son los mismos, la comunicación siempre son los mismos, y yo creo que eso es más bien lo bueno que a mí al menos particularmente me dejó hasta hoy día esa camada de jugadores que había logrado esa hazaña, vamos a decirle. Para mí, yo que soy un tipo que cree en los procesos, sí. Ya nosotros nos conocíamos casi de memoria con varios jugadores, ya sabíamos todas las mañas, ya sabíamos para dónde se mueve, para dónde gira, si hay que darle al pie, si hay que darle una pelota al espacio. Entonces creo que son pequeños detalles que al final cuentan muchísimo en un equipo y bueno, son detalles que sirvieron para esa medalla olímpica. Nosotros en ese sub-20, sin darnos cuenta, estábamos armando una base de la que sería la posterior selección sub-23 que fue nuevamente a alcanzar no una semifinal, sino que una final en unos Juegos Olímpicos en Atenas 3 años más tarde. Era prácticamente la misma selección, el mismo Diego Barreto, Ganso Benítez, Emilio Martínez, Julio González Ferreira, José de Vaca. Éramos prácticamente los mismos Osvaldo Díaz. Esa misma base de esa sub-20 fue la que llegó a Atenas y obtuvo la hasta hoy día única medalla en la historia de nuestro deporte paraguayo. Entonces quiere decir que algo en esa etapa se hizo bien, ¿verdad? Otra vez González, se tardó González, ¡gol de Paraguay! Paraguay está dentro de los octavos de final. Si uno mira en la historia, aquella selección que había iniciado en Montevideo para el sudamericano de la sub-17 en 1999 y que se consolidó con ese cuarto puesto en Argentina, terminaría siendo la base de la selección que conseguiría un hecho histórico y más valorado en la revisión histórica. En el 2004, Paraguay conseguía la medalla de plata, la primera en el deporte nacional, y la base de ese equipo olímpico fue justamente este elenco que se fue formando gracias al proceso que en esa época era posible. 2 años después, Paraguay volvía a participar en Emiratos Árabes Unidos y luego tendría una época complicada que paradójicamente coincide
con la buena época de Martino y el proceso para Sudáfrica 2010. Después de eso, como que nunca se pudo consolidar la selección menor. Hoy recordábamos entonces el episodio de Paraguay, semifinalista del Mundial del 2001, y les prometemos volver con otro capítulo, con otro episodio que ha impactado, que ha quedado en el recuerdo del amante del deporte a través del rico archivo de ABC Color para compartir junto a ustedes.